¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este evento académico, el primer curso actual de la pareja infértil, organizado aquí en Mazatlán. Mi profesor titular es el doctor Efrén Peraza, a quien agradezco en forma muy cumplida la invitación que me ha hecho participar en esta actividad con un tema que se llama inducción de la ovulación, cómo elegir el mejor esquema. Si se fijan ustedes, prácticamente desde que apareció la reproducción asistida, siempre en todos los cursos se habla o se trata de incluir un tema, los esquemas de inducción de la ovulación, ya sea de alta o de baja complejidad. Siempre es el mismo tema. Palabras más, palabras menos, pero es lo mismo. O no nos explicamos bien cuando tratamos de dar este tema, lo cual puede ser una de las explicaciones, es muy probable. O quizá estamos explicando algo que no es lo que ustedes esperan, lo que la gente espera. Quizá parte de la confusión, quizá parte de esto tiene su origen desde hace mucho tiempo, porque los médicos, cuando así nos enseñaron, cuando hablamos o cuando empezamos a estudiar una enfermedad de inmediato, empezamos a hacer esquemas y diagramas, hacemos flujogramas, tenemos el diagnóstico, y si el diagnóstico hay que hacer estas pruebas, y si sale positivo, entonces esto, el negativo es otro, y entonces vamos organizándolo y queremos tener una especie de diagrama, de instructivo, una especie de receta de cómo llegar al diagnóstico, cómo hacer el tratamiento. Y entonces, quizá también esperamos algo así de este tipo de situaciones. Voy a tratar en los siguientes minutos de hablarles sobre cómo elegir el mejor esquema de inducción de la ovulación, pero desde una perspectiva diferente. Algo que me parece quizá pudiera ayudarnos a hacerlo un poco interesante y entender el porqué de esta situación y tratar de ver esto de la selección del mejor esquema de inducción de la ovulación de una manera diferente. Entonces, vamos a empezar y para no distraernos, vamos a ver. Ustedes saben que de todas las preocupaciones del hombre, una de las más antiguas, desde que el hombre es hombre y apareció en la Tierra, es saber cómo llegó aquí y qué es lo que pasará después de que nos hayamos ido. Es decir, siempre nos ha preocupado nuestra trascendencia y por lo tanto nuestra descendencia. Y entonces comienzan a aparecer conceptos en nuestras preocupaciones tales como procreación, familia, hijos y por consecuencia fertilidad, y cuando esta no se da, pues de infertilidad. Y hablar de infertilidad es hablar de uno de los problemas, tanto desde el punto de vista médico como social, que más ha afectado al hombre a través de su historia. Y es así como les decía, al tratar de solucionar este problema, que es uno de los que más me preocupa, han ido apareciendo libros, formas, recetas para tratar de solucionar la infertilidad. Algunas han sido muy antiguas, muy simples y que quizá hoy tachamos de absurdas, pero que en su momento tuvieron su función y se creía que funcionaban. Por ejemplo, hay en Cornwall, en el Reino Unido, una piedra perforada que se llama Menantol, que tiene cerca de 3.500 años, y se creía en aquel entonces, obviamente la mujer era siempre la culpable de la infertilidad, se creía que una mujer con infertilidad debía pasar 7 veces desnuda durante la luna llena a través de esta piedra perforada para que pudiera curar su infertilidad. Un poco más adelante, al inicio de la Edad Media, apareció este libro que se llamaba Malleus Maleficarum, en donde se explicaba que la infertilidad no era una maldición en la mujer por algo que ella había hecho, era una maldición en los padres. Cuando ellos cometían algún error, alguna blasfemia, se les castigaba, se les maldecía y sus hijas serían infértiles. Poco a poco fue avanzando el concepto de lo que conocemos como la medicina y obviamente el tratamiento, el diagnóstico y tratamiento de la infertilidad. Y ya para principios del siglo X-XI se hablaba de que el aspecto era muy importante. Las mujeres con obesidad tenían la matriz demasiado caliente y las mujeres delgadas la tenían muy seca.
También había exceso de humedad y esto provocaba infertilidad. Un pequeño avance es que además ya se consideraba que los varones también podían tener problemas. Un hombre gordo, un hombre obeso, tenía los testículos o muy secos o muy fríos y eso también los hacía estériles. Poco a poco se ha ido avanzando en el diagnóstico, en el estudio de la medicina y de la infertilidad. Y a lo largo de la historia, en ese devenir, irrumpió una mujer ilustrada que fue autora del más célebre tratado de obstetricia y ginecología de la Edad Media, que se llamaba La Trótula. Dentro de este libro hay un capítulo que trata de la infertilidad, el tratamiento de la infertilidad. Obviamente se apoyaba en conceptos de Galeno y Teodorico de Paulino y exponía, basándose en lo que se conocía en ese tiempo sobre anatomía y fisiología, describía el porqué de los síntomas, de las enfermedades, las incapacidades y les daba tratamiento. Pero aquí ya se escribía como tal, en un texto, en un tratado de ginecología y obstetricia, ella escribía: por tanto, queda claro que la concepción puede no lograrse tanto por defecto del hombre como por defecto de la mujer. Esta mujer, que fue autora de este tratado de ginecología y obstetricia muy famoso en ese tiempo, se llamaba Trótula de Ruggiero de Renzi. De hecho, por eso se le puso así a ese libro, La Trótula. Ella nació en la capital de Salerno y falleció en el año 1097. Y parte de sus tratamientos, ella decía, acerca de lo que obstaculiza la concepción y acerca de lo que ayuda a quedar embarazada. Eso es en el capítulo 11, en las páginas 20 y 24. Y decía, fumigación del útero. Se debe lavar el útero y las partes íntimas de la mujer con aceite de semillas de amapola. Eso es lo que se usaba en ese tiempo. La Universidad de Adelaide en Australia, ya en nuestra época, repitió este tratamiento, así entre comillas, obviamente no lavando el útero, sino solamente haciendo un extracto de aceite de semillas de amapola y con ese haciendo un lavado vaginal, y encontró que mejoraba el proceso inflamatorio, quitaba la inflamación y mejoraba la solución de infecciones. Un poco más adelante, en el siglo XIV, en Francia, la Universidad de Montpellier publicó 7 libros sobre esterilidad. Este era uno de ellos, Tractatus de Sterilitate, y el cual decía: un útero muy ancho o con sangrado menstrual muy abundante equivalía a esterilidad. Es decir, un útero muy ancho o con sangrado menstrual muy abundante podía equivaler o a adenomiosis o a nematosis, y obviamente pues, podía tener cierta relación. También decía ahí que si una mujer tenía el útero frío, se le recomendaba tomar la triferamácul, que era un remedio, o fue un remedio muy conocido en esa época. Vamos a ver los remedios. Y la mujer debía consumir una mezcla de anís, apio, comino, clavo y jengibre. Pero al revés, pero de otra manera, si la mujer tenía un útero muy húmedo, se le prescribía una mezcla de nardo y glavarum, que eran un par de hongos cuyas propiedades secantes son importantes y muy bien conocidas, y esto debería de corregir su problema. En esas épocas, en la Edad Media, en el auge de la Edad Media en Inglaterra, se recomendaba en las mujeres estériles la leche de burra. La mujer debía aplicar un poco de leche en su ombligo cada mes y con eso se iría curando el problema de su infertilidad. Las aguas termales también ayudaban a la frialdad tanto en el hombre como en la mujer, pues les ayudaban a recuperar fuerzas y la temperatura de sus órganos reproductivos. Otra receta que era muy común era la del huevo bendecido. Una mujer con esterilidad debía llevar un huevo a un cura para que lo bendijera. Después debía de enterrarlo a un lado de la catedral. Debía dejar pasar 8 días para desenterrarlo y comérselo. Y con eso se iba a curar su infertilidad. Ahora, si lo que la mujer era, lo que quería era tener un hijo varón, entonces el varón debía beber vino tinto con útero de conejo picado. Y si la mujer lo que quería era tener una niña, una mujer, entonces era ella la que debía beber el vino tinto, pero con testículo molido de conejo. Entonces, había remedios curiosos, había recetas para curar la infertilidad. Esta mujer, que seguramente todos ustedes conocen, la
reina Catalina de Medici, la reina negra o la reina serpiente, como se le ha llamado, eh, por cómo manejó durante su época, su reinado, entre comillas, una de las mujeres más poderosas de Europa en su época. Ella era experta en perfumes y en venenos, y en parte por eso tiene ese apodo, por el uso que hizo de los venenos. Pero ella se hizo experta en perfumes y venenos porque ella inicialmente fue estéril y consultó a muchos expertos de su época para solucionar su problema. Ella incluso llegó a beber orina de mujer preñada, comió testículos pulverizados de jabalí y venado, agua de cuervo y marfil con leche de yegua, y todo esto quedó constatado de que lo hizo. Siguió tratamientos que incluso consistían en lavar sus partes con empastes que contenían estiércol de vaca, que era otro de los remedios socorridos en aquella época. Finalmente se embarazó, tuvo 10 hijos, 7 llegaron a la edad adulta. ¿Fue gracias a alguno de esos remedios? ¿Fue gracias a la medicina? ¿O fue a pesar de la medicina de su época? Fue algo que sucedió. Otro remedio muy común a finales de la Edad Media era la triaca. Era también un remedio mucho más antiguo. La fórmula exacta fue recogida desde algunos escritos de Galeno en el siglo I, pero también se describía en la Farmacopea Augustana de 1653 de John Schwelfer, el Códex francés de 1758, o incluso se encuentran las farmacopeas españolas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Los ingredientes eran muy variados y se tomaban muy en serio. Podía ser una triaca muy sencilla con 4 o 5 componentes, la triaca de Atesaro, o tener hasta 78 componentes como la triaca de Nicostrato. La cantidad utilizada de cada ingrediente era minuciosamente pesada y a veces hasta la 60ª parte de un denario, lo cual equivale a 0.08 gramos. Algunos de los ingredientes contenidos, el principal era el opio, pero algunos de los ingredientes que más se repiten son estos que les pongo aquí. Todos estos en cantidades diferentes, ya no es muy tedioso estar leyendo las cantidades y cómo se pesaba y demás, pero cada uno tenía una cantidad diferente. Eran trituradas, disueltas en trementino o en vino, o con cierta cantidad de miel, que ayudaba a que tuviera buen sabor, que pudiera ser comestible y que ayudaba como excipiente. Todo esto, a través de todo ese tiempo, se utilizó como remedio para solucionar la infertilidad. Y a lo largo de la historia, en mayor o en menor medida, ustedes saben, han ido apareciendo tratamientos, algunos basados en medicina alópata, homeópata, en herbolaria, en mesoterapia, en acupuntura, en una cantidad muy importante de disciplinas para tratar de solucionar el problema de la infertilidad, así como cualquier otra enfermedad. Incluso se han hecho manuales, tratamientos, tratados. Este es un ejemplo, el manual definitivo del control de la natalidad, el éxito en el embarazo y la salud reproductiva natural. Y de esta manera es que como a través del tiempo hemos ido tratando de encontrar una receta para poder solucionar el problema de la infertilidad. En la actualidad tenemos conocimiento mucho más detallado de lo que se tenía en aquella época, pero seguimos buscando tener una receta. Lo que nos gustaría a todos es que fuera real, que pudiera ser funcional, una especie de recetario en el que pudiéramos decir, este es el recetario del ginecólogo experto, las mejores y más exitosas recetas de inducción de la ovulación. Y entonces poder decir, miren, cuando tengamos el diagnóstico de ovario poliquístico, entonces la mejor receta va a ser esta. Y que nos dijeron, mira, estos son los ingredientes, esto es lo que vas a necesitar, se va a preparar de esta manera, se va a funcionar así, y vamos a tener resultado en específicamente tanto tiempo. Esto sería lo ideal, lo que a todos nos gustaría poder tener. Desafortunadamente, no es así. Para poder tener resultado necesitamos primero aprovechar el conocimiento que tenemos para dentro de nuestra capacidad y dentro de las limitaciones que existe todavía en el tratamiento médico, podamos tener buenos resultados. Es decir, primero, el primer ingrediente,
necesitamos tener un diagnóstico preciso. Y este diagnóstico preciso debe de estar basado en evidencia científica objetiva. Desafortunadamente ocurren algunas situaciones en las que, a pesar de que estamos en el siglo XXI, no tenemos siempre los mejores diagnósticos. Por ejemplo, aquí en un consultorio médico, un doctor que nos envía o que tiene recetas foliadas, es quiropráctico y partero, nos dice: la señora Dominga Díaz López, de tan solo 28 años, se le encontró un tumor maligno de 2.4 de diámetro y anemia en 3er grado a punto de ser leucemia. Acumulación de animalitos y parásitos, no tiene calcio ni cartílago, arteria lenta, derrame biliar, supuración de líquidos en tráquea, inflamación en la ingus, hernia en píloro, hígado picado, inflamación en páncreas, infección intestinal en 3er grado, quistitis en vejiga urinaria, gastritis en colon, en concreto, una hernia en supuración 2.4 de diámetro, tumor. Obviamente, los resultados de cualquier tratamiento que se quiera instituir en base a ese diagnóstico, sobre todo si se usan los mismos criterios que se usaron para tener ese diagnóstico, lo más probable es que no vamos a tener buenos resultados. Aquí tenemos otra de las situaciones en donde empezamos con un diagnóstico no correcto y que nos permite entonces tener resultados totalmente desfavorables. ¿Buscas una segunda oportunidad? Ven aquí con nosotros. Descodificación biológica original. Los miomas, la miomatosis uterina. Los miomas, en su origen, están relacionados con enojo y coraje hacia una misma, sentimientos de no poder engendrar, culpa y vergüenza. Te ayudamos a desprogramarlos. Obviamente, con esa etiología, pues el tratamiento no va a ser el que mejor nos va a dar resultados, con el que vamos a poder corregir el problema de la infertilidad. Hay en otras ocasiones en donde incluso tenemos un reporte más aparentemente más objetivo, más científico, basado en medicina alópata, en donde nos mandan un reporte de un ultrasonido tiroideo y nos dicen hallazgos ecográficos compatibles con nódulo mixto en el lóbulo tiroideo derecho, con una lesión de aspecto quística en su interior, a descartar embarazo ectópico calcificado. Resto del estudio de características ecográficas normales al momento de su realización. Sugiero complementar con perfil tiroideo y o biopsia si se requiere. Afortunadamente, el embarazo ectópico en este caso estaba calcificado, porque si no, si hubiera seguido creciendo, imagínense un embarazo ectópico roto en el lóbulo tiroideo derecho, iba a ser una complicación seria. Entonces, necesitamos primero tener un diagnóstico preciso, muy detallado, basado lo mejor posible en datos objetivos y en evidencia científica, en estudios bien indicados, para poder partir de un punto correcto. Pero aún así, incluso si tenemos el mejor diagnóstico preciso, detallado que queramos, si no tenemos o si no decidimos el tratamiento correcto, pues nos va a suceder, ya lo decía Ignacio Chávez, nada es más peligroso que un profesional ignorante. Y entonces nos va a suceder como este coche. Puede ser un coche muy sofisticado, muy deportivo, muy poderoso, un Corvette, pero si no tenemos el tratamiento, de nada nos va a servir el diagnóstico. Y lo mismo al revés, el mejor tratamiento posible, pero si no tenemos un diagnóstico preciso, no vamos a avanzar hacia ningún lado. Entonces, necesitamos tener un conocimiento preciso de fisiología, de fisiopatología, haber recordado, por eso siempre se incluye en estos temas, cuáles son las causas de la infertilidad, recordar que no solamente recae en el factor femenino, también está el factor masculino, en un porcentaje importante, un factor combinado, es decir, tanto en el varón como en la mujer. Y sí, es cierto, existe la posibilidad del factor inexplicable, pero necesitamos recordarlo, saberlo e investigarlo para poder descartarlo.
E incluso en el factor femenino, obviamente, todo lo que sabemos, debemos de buscar a nivel del factor cérvico-vaginal, factor uterino, factor tubario, peritoneal, factor ovárico, endocrino ovárico, revisar en orden, en forma metódica, todos estos niveles para poder encontrar el o los problemas. Y no solamente a nivel anatómico, a nivel funcional, debemos de saber cuál es el ciclo ovárico, en qué momento del ciclo está, cómo se desarrolla toda esa secuencia que es muy específica de funcionamiento endocrino ovárico para que podamos tener buenos resultados. Debemos de saber que sí, la edad es la única variable de manera independiente que nos pronostica los resultados, que nos habla de la reserva ovárica como variable única, pero eso no quiere decir que no debemos de utilizar y de tomar en cuenta otros factores como la cuenta de folículos centrales, que es muy objetiva, aunque tiene la limitación de que debe de ser llevada a cabo solamente en los días iniciales del ciclo. Debemos de ver los marcadores endocrinos tradicionales que ya conocemos, y conociendo esto podremos ver incluso el crecimiento de esos folículos, aunque quizá ya no tan sea pronóstico, sí veremos que vayan creciendo en forma sincrónica y en el tiempo que debe de ser, no tomar tiempo de más ni de menos. Entonces, todo esto nos va a dar información importante que después nos va a servir para un diagnóstico y para tomar la decisión del mejor esquema de inducción de la ovulación. No despreciar, por un lado, la nueva tecnología y las nuevas herramientas diagnósticas que tenemos a nuestro alcance, como la hormona antimuleriana, en donde vean ustedes la sensibilidad y especificidad mucho mayor que la FSH inhibina la cuenta de folículos centrales para diagnosticar, pronosticar baja respuesta, pero también alta respuesta. Pero no quiere decir que por eso vamos a desechar toda la información que nos da la FSH y la cuenta de folículos centrales. Debemos de tomarlo en cuenta a la hormona antimuleriana, pero también a las otras. Todo eso nos va a hacer que tengamos un diagnóstico más preciso y que entonces las posibilidades de falla, es decir, de que no responda la paciente o que responda de más, se van a minimizar y tengamos una mejor posibilidad de un crecimiento folicular adecuado en nuestro esquema de inducción de la ovulación. Todo esto para conjuntar el diagnóstico tanto del factor femenino como del factor masculino y que se logre el embarazo. Hoy tenemos una forma mucho más sofisticada que la que se tenían en tiempos antiguos los griegos, los mayas, los aztecas, en la Europa medieval, para tener y describir cuál es la relación que existe entre el óvulo y el espermatozoide, cómo se desarrolla hasta llegar a su madurez completa y normal un espermatozoide, pero también un óvulo. Una explicación mucho más compleja, con evidencia de procesos genéticos y moleculares entrelazados y organizados entre sí, que nos permiten tener una idea de la fertilidad en el humano más clara que antes. Eso es lo que necesitamos aprovechar para poder primero tener el diagnóstico, insisto, y después ya decidir el tratamiento. Y además, no solamente necesitamos tener un diagnóstico preciso y conocer toda la anatomía, la fisiología, para poder llegar al diagnóstico. Ahora necesitamos, ya tenemos un diagnóstico, conocer de farmacología. Bueno, estas herramientas que tenemos a nuestra disposición, ¿cómo las vamos a aplicar para solucionar ese problema en específico? Por ejemplo, esta es una receta también. Ceftriaxona, tabletas de 500 miligramos, tomar una cada 8 horas por 5 días. No sé qué me dolió más, si el nombre, cómo se escribió el nombre, o la presentación en tabletas, o que se debía de tomar cada 8 horas, o de esta manera quizá no necesariamente podamos avanzar. Este es un tratamiento con un antibiótico y estamos hablando de inducción de la ovulación. Por ejemplo, aquí tenemos un inductor de la ovulación, lo que se ha manejado como inductor de la ovulación. En la actualidad, incluso en muchos países se recomienda que esta sea la primera opción, incluso sustituyendo el citrato de clomifeno, para tratar problemas de infertilidad, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico. En países donde la economía no lo permita, sigue siendo el citrato de clomifeno. Pero vean ustedes, letrozol, tabletas de 2.5 miligramos. Sabemos que
entre 7.5 y 10 miligramos en total, es decir, 2.5 miligramos por 4 o 5 días, con eso se inhibe entre el 97 y el 99% de la secreción de estradiol, de la producción de estradiol. Bueno, aquí en este caso le dan 4 tabletas por día, los días 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del ciclo. Existen muchos medicamentos que tenemos a nuestro alcance en la actualidad, pero así como es importante tener un diagnóstico basado en datos objetivos, conocer anatomía, fisiología, fisiopatología para poder llegar a ese diagnóstico, también necesitamos conocer en forma precisa y detallada el cómo funcionan los medicamentos que tenemos a nuestro alcance para poder aplicarlos en forma correcta e individualizada en cada uno de nuestros casos. Y de esta manera poder tratar a las pacientes sin hacerles perder tiempo. Y deberemos tratar a pacientes que tengan baja reserva ovárica, que tengan una menopausia precoz, pero también mujeres de edad avanzada, mujeres con síndrome de ovario poliquístico, mujeres que tengan hiperplasia suprarrenal congénita, mujeres que tengan endometriosis, todo en base a un diagnóstico preciso y un tratamiento basado en el conocimiento de esos medicamentos para evitar llegar a complicaciones como pueden ser los embarazos múltiples y de alto orden fetal. De triates para arriba debe considerarse una iatrogenia. Para completar la frase que tenía o que dijo el doctor Ignacio Chávez, nada es más peligroso que un profesional ignorante, al igual que nada es más dañino que un intelectual carente de sentido ético. Y esto lo digo no solamente por aplicar principios éticos para evitar situaciones como estas en donde se busca que una pareja de 70 años se embarace. Desde el punto de vista ético no es lo ideal. Lo digo porque nos falta otro detalle que también debemos de tomar muy en cuenta. Es casi como que la sal de esta receta. Y es que ese otro aspecto ético es que debemos recordar siempre tratar a las pacientes, a nuestros pacientes, como personas, como nosotros mismos. Son seres humanos, son personas iguales que nosotros. Desafortunadamente, en el mundo actual incluso hasta se presume en algunas ocasiones todos los pacientes mienten, todos los pacientes son idiotas y además, ¿por qué pierdo mi tiempo con ellos? Para eso tengo mi equipo. Y en muchas ocasiones los tratamos de esa manera. Llegamos, lo empieza a ver un ayudante, un médico asistente, un médico asociado a nosotros y ya solamente llega el médico súper especialista, llega, ve 2, 3 líneas, a veces ni saluda, le toma un ultrasonido rápido, le firma una receta y se va. Y todos los detalles ya se los explica mi ayudante, mi asistente. Entonces debemos de tomar en cuenta todos esos principios éticos y no estoy hablando solamente de los principios de benignidad, beneficencia, autonomía y justicia, que son los 4 principios bioéticos que todos conocemos. No, estoy hablando también de esos principios rectores del humanismo médico que son el amor, la unidad, el entendimiento, la libertad, la solidaridad, la sensibilidad, la empatía que uno debe de tener con nuestros pacientes. Entonces, como conclusión de este recetario, quisiera decirles que lo primero que necesitamos hacer para poder hablar sobre cómo elegir el mejor esquema de inducción de la ovulación es, primero, repasar, estudiar siempre anatomía, fisiología y fisiopatología, para con esto poder tener un diagnóstico preciso. Poder decir si se trata de una falla ovárica oculta o si es una hiperplasia suprarrenal congénita, si es un síndrome de ovarios poliquísticos con resistencia a la insulina o sin resistencia a la insulina, o si es un ovario poliquístico, un fenotipo A o el D, que son tratamientos totalmente diferentes. Entonces necesitamos primero un diagnóstico preciso, para que ya teniendo un diagnóstico preciso, entonces, y conociendo los principios farmacológicos de las herramientas del armamentarium que tenemos para tratar a estas pacientes,
Entonces nosotros vamos a poder tener un diagnóstico y aplicando estos principios decidir, mira, vamos a, en estos casos, a estas mujeres de menos de 35 años o que son ovuladoras y o que tienen ovario poliquístico, pero que ovulan, las vamos a poder manejar de esta manera. Y este otro grupo de pacientes las vamos a manejar de esta otra manera. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿En qué dosis? Ya podremos ir viendo en base también a nuestra experiencia si las manejamos con un esquema de dosis que se incrementa, de dosis que se disminuye, de dosis fija, y no decir, bueno, el mejor esquema es el mejor esquema con inhibidores de la aromatasa y después con FSH recombinante en dosis progresivas, porque eso aplica según la experiencia de ese médico para ese caso en particular. Pero necesitamos, por eso se hace énfasis siempre cuando se habla de estos temas de cómo elegir el mejor esquema de inducción de la ovulación, siempre se hace énfasis en la individualización de cada caso, tanto de la paciente con su pareja, como del médico mismo, de la experiencia que tenga ese médico. Entonces, necesitamos individualizar cada caso para poder tomar decisiones. Y eso implica, insisto, y disculpen que sea tan reiterativo, primero hacer un diagnóstico preciso en base a datos objetivos que tengan soporte en conocimientos de anatomía, fisiología, fisiopatología, para después de tener ese diagnóstico preciso y en base al conocimiento detallado de farmacología de nuestro armamentario, poder aplicar eso en el tratamiento de nuestras pacientes. A final de cuentas, el éxito de estos tratamientos depende no solamente de que el factor masculino y el femenino estén bien, sino que también existe una relación adecuada médico-paciente de respeto, de ética, de profesionalismo, en donde en base a ese diagnóstico preciso se instituya el tratamiento específico para entonces tener éxito. El éxito depende de un tratamiento preciso, pero el tratamiento preciso depende de un diagnóstico preciso basado en esto que ya les he comentado. Todo envuelto en esa ética, que no solamente son los principios bioéticos, sino en toda esa ética profesional que nos enseñan y que nos insisten durante toda la carrera y que debemos de practicar a lo largo de todo nuestro ejercicio profesional. Porque al final de cuentas, a eso nos dedicamos. Esa es nuestra vocación. Estudiar, estar actualizado siempre, para ofrecer lo mejor de nosotros, de nuestro conocimiento, para tener el mejor diagnóstico posible, el mejor tratamiento posible y ayudar a nuestros pacientes. Les agradezco mucho su atención y espero que hayamos podido obtener algo bueno, algo interesante de estos minutos que acabo de compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Y continuamos con el programa que nos tiene aquí preparado, que nos tienen preparado aquí en Mazatlán, con el doctor Efraín Peraza, para continuarlo. Muchísimas gracias. Que tengan buen día.